Dr. Saiyajin Senkonoha. Capítulo 14, Sanin vs Saiyajin. El chico se hallaba acostado a las afueras de la torre central, tumbado cómodamente sobre el césped y con las manos entrelazadas tras su cabeza. En esa zona, no había árboles que impidiesen la vista al cielo, por lo que decidió observar las nubes tal cual le aconsejó una vez Shikamaru. Tenía que admitirlo, la actividad aunque simple y sin utilidad alguna, resultaba bastante relajante y hasta ganas de dormir le había dado. Sintió deseos de entrar a la inmensa estructura, símbolo de la intromisión del ser humano hasta dentro de los parajes más salvajes e inhóspitos, pero la idea era esperar a que llegara el primer grupo y robarle su pergamino. No debía arriesgarse a que sus víctimas ingresaran a la torre, pues una vez allí dentro, no podría quitarles el anhelado rollo. Además, si llegaba él solo sin su equipo o el pergamino, podrían resultar descalificados. No le gustaba mucho seguir esas normas, pero así lo había dictaminado entre gritos y burlas a Goten, la psicópata de Anko. Sí, al chico no le agradó mucho la actitud de esa loca. Esa misma que dentro de la imaginación de Goten, estaba casada con Vegeta y se encargaba de amedrentar a las personas de la Tierra junto a su marido, ya fuera en la cola del supermercado, en el tráfico, en el cine, en todos lados. Asimismo, se encargaría de castigar a Trunks cada 2×3 y hacerle bromas de muy mal gusto, al igual que a su propio esposo, ya que pensándolo bien, las serpientes se parecen un poco a los gusanos, ¿no? De seguro el príncipe se desmayaría si encontrara alguna por sorpresa entre sus sábanas, a modo de juego. En fin, el chico ni tenía idea de la cantidad de cosas terribles que imaginó su amigo si ese fuese el caso, si Anko Mitarashi fuese su verdadera madre. Lo único que alejaba su atención del avistamiento de nubes, eran las presencias y energías que se alzaban de un momento a otro, fruto de los pequeños enfrentamientos a modo de guerrilla que tenían lugar dentro del lúgubre bosque. No pasó por alto el ki de Goten, que se alzó un poco fuerte para su gusto en 2 ocasiones. Lo único que pudo imaginar, es que se encontró con un inmenso animal sin comparación alguna, pues de haber sido un genin, tuvo que haberlo matado. No obstante, no pudo evitar sentarse de golpe cuando sintió la presencia de su amigo frente a una energía terrible y perversa, quizás aún peor que la de Gaara. Veo que te estás divirtiendo, Goten. Bien por ti. Desde que llegamos, lo único que has hecho es ser golpeado una y otra vez por la ridícula de Sakura. Mientras la Kunoichi saltaba de una rama a otra, llevando al inconsciente Sasuke sobre su hombro, tuvo que detenerse un momento, pues no aguantaba las ganas de estornudar. Alguien estaba hablando mal de ella y apostaba lo que fuera, a que Ino Cerda tenía algo que ver. Sobre la rama de ese árbol, bajó a Sasuke y lo recostó sobre el enmohecido tronco, todo para recuperar el aliento y continuar con la búsqueda de Naruto. Uchiha tiritaba incontrolablemente y además, ardía en fiebre. La situación no era nada buena, pero no podía quejarse demasiado, pues había alguien dentro de su equipo que se hallaba en una situación peor a la del resto. A pesar del mal estado en que se encontraba Sasuke, tenía la seguridad de que no moriría. Su mayor preocupación era otra. Desde que se fue, no había dejado de pensar en Goten. Después de todo, dejó atrás a uno de sus amigos y como bien dijo Kakashi, los que abandonan a un amigo, son peor que escoria. Pero no tuvo otra opción, él se lo ordenó así al igual que Kakashi se los ordenó cuando iba a enfrentarse a Zabuza, ¿no? Su razonamiento en lugar de levantarle el ánimo, solo logró hacerla sentir peor. Por donde lo viera, no tenía la razón. De hecho, se sentía miserable, inservible, patética, pues ese chico al que había despreciado tanto estaba literalmente sacrificándose por la vida de los demás por la vida de ella. Goten, por favor, regresa a salvo, decía para sí misma en un tono inaudible, casi dentro de sus pensamientos. Alzó su melancólica mirada de ojos verdes hacia arriba, solo para encontrarse con una impenetrable y sombría maleza que impedía observar el cielo. Ante este hecho tan triste y desalentador, solo pudo soltar una sonrisa falsa, cargada de culpa. Era su castigo. Por los momentos, pensaba que no se merecía ni la luz del sol. Además, quisiera volar contigo de nuevo. La mujer serpiente estaba impresionada. De alguna manera, el chico frente a ella se las arregló para usar un ataque muy similar al suyo, solo que sin la necesidad de sellos manuales ni nada parecido. Solo le apuntó con la palma de su mano. La violenta ráfaga de aire desgarró la piel de su rostro, provocando que ésta comenzara a pelarse desde la frente hasta su ojo izquierdo. Ahora, dejaba al descubierto parte de la mitad izquierda de su cara, revelando una piel tan pálida como la nieve, apropiada para un ser como él que desde hace mucho, había dejado atrás todo signo de humanidad. Tal vez Majin Buu era un demonio, pero fue creado como tal.
Orochimaru en cambio nació como un ser humano, aunque hubiese serias dudas de ello, y ahora, era un demonio. Lo más perturbador de todo, lo era por elección propia. Veo que tienes cierta habilidad. Habló esta vez con una voz completamente masculina, fría y desalmada. Alguien con una voz como esa no podía ser, bajo ninguna circunstancia, una buena persona. ¿Estaba Goten impresionado? Por supuesto que no, pues tenía suficiente con percibir el maligno chakra de ese sujeto que ya hablaba por él. Solo le desagradó de sobremanera cuando el tipo comenzó a retirar la piel de su rostro, tan frágil y arrugada como un papel, la cual fue todo este tiempo, una máscara para ocultar su identidad. Sin embargo, continuó hablando bastante despacio, alguien como tú no me interesa. Busco jóvenes con un talento natural, con un Kekkei y Genkai único e interesante. No a un bruto peleador producto del arduo entrenamiento. No sé de qué me estás hablando. Respondió en el acto, casi sin dejarle terminar. Todo rastro de su noble e infantil expresión se había esfumado. Ahora, Goten lo observaba con una mirada intensa, penetrante, con sus ojos resplandecientes cual par de piedras ónices. No estaba abrumado, sino asqueado por la maligna presencia de ese sujeto que debía haber matado a innumerable cantidad de inocentes. Era imposible que tuviera las manos libres de sangre, por mucho que desease pensar lo contrario. Este tipo era un peligro para los demás y tenía que hacer algo con él, aunque no estaba seguro de qué. De cualquier modo, tendré que matarte. Y ni creas que has arruinado mis planes por permitir a esa miserable chica escapar. Continuó con su macabro discurso, que no abordaba otro tema que no fuera muerte y sufrimiento. Comenzó a caminar lentamente en dirección a Goten, con una sonrisa digna de un enfermo mental. Un ser tan débil como ella, sería un desperdicio de tiempo para mí. Aunque pensándolo bien, los seres insignificantes son excelentes para los experimentos. Después de todo, su muerte no significaría la pérdida de algo importante, desgraciado. Vuelve a abrir otra vez la boca y te la cierro para siempre. Orochimaru sonreía con sumo placer, al observar al pequeño del Doggy naranja empuñar sus manos con fuerza y dar un paso decidido al frente, siendo claramente víctima de sus provocaciones. Alguien con tales sentimentalismos en una situación como esta, sería fácilmente presa de su siguiente movimiento. Su entrenamiento mental, debía ser de muy bajo nivel. Jutsu parálisis temporal. Kanashibari no Jutsu. Exclamó el Sannin traidor sin siquiera realizar un sello manual. Su control de la técnica era tan avanzado, que solo con mirarle directo a los ojos serías víctima del genjutsu paralizante. Pero algo no andaba bien. Goten estaba allí de pie, observándole con la misma intensa mirada, sin demostrar siquiera signos de aturdimiento o vértigo. Fue, por alguna inexplicable razón, inmune a su técnica. De nuevo, el Saiyajin le apuntó con la palma de su mano derecha, y ante la sorpresa y asombro del inmóvil Sannin, este resultó víctima nuevamente de otra ráfaga idéntica a la anterior, creada a partir de la inmensidad del ki de Goten, que golpeaba brutalmente el aire y estaba como loco por salir de su cuerpo para destrozar todo a su paso. Y nuevamente, la delgada figura de Orochimaru salió disparada en retroceso con suma violencia, a una velocidad increíble, estrellándose dolorosamente contra el tronco ya destrozado a su espalda. El impacto esta vez, abrió un inmenso agujero en el árbol y el indefenso ninja fue a dar al otro lado, cayendo como un juguete de tela sobre la enorme rama de un árbol adyacente. Atravesó por completo el gigantesco tronco. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué el genjutsu no funcionó? Pensaba el aturdido shinobi algo mareado, observando con su visión borrosa a Goten, quien caminaba a través del gran boquete recién creado con toda la calma del mundo y saltaba con agilidad, para caer a escasos metros frente a él, sobre la misma rama. ¿Cómo hace para crear esa ráfaga de aire sin sello alguno? Tiene una fuerza increíble. Pero aún así es imposible. Su vasto conocimiento en cientos y cientos de ninjutsus y genjutsus, le generaba cierto repudio hacia todo lo que tenía que ver con el taijutsu, pero no por ello lo desconocía. La única vez que escuchó sobre una fuerza pura y bruta que causará tal presión, estallido y distorsión en el aire que rodeaba al usuario, era bajo los abrumadores y nocivos efectos de la puerta de la muerte, y la técnica era conocida como el elefante del atardecer. La técnica del chico era a una menor escala, pero algo le decía que ni siquiera se esforzaba, ya que se hallaba calmo y sereno, como si no representara un gran esfuerzo llevarlo a cabo. Era un niño peligroso, pero sus palabras, casi enloquecieron a Orochimaru. Esa extraña técnica tuya no te servirá. Ya me pasó una vez. Quizás mi ki tenga algo que ver. ¿Ki? ¿De qué hablas, muchacho loco? El ki es solo una antigua leyenda. Tal cosa no existe.
exclamó exaltado el ninja serpiente, empuñando sus manos y por primera vez desde hace mucho tiempo, desencajando completamente los finos rasgos de su inhumano rostro. Goten alzó nuevamente la palma de su mano, con lo que Orochimaru se puso en guardia para evadir el ataque. No funcionaría de nuevo. Pero su terror apenas iba a comenzar. Ahora, sentiría en su pálida piel, lo que sus presas sentían cuando estaban en clara inferioridad y desventaja física. Aquel extraño joven con el cabello negro en puntas, enfocó su mano esta vez a un lado y en su palma, comenzó a formarse una esfera dorada de energía, que resplandecía con intensidad en medio de la penumbra del bosque. ¡Kaboom! Estalló en miles de pedazos el tronco de un gigantesco árbol, quizás el más grande que había en esa zona, el cual quedó totalmente destrozado, roto en dos mitades perfectas. Con un estruendo ensordecedor que ahuyentó a todas las aves y animales de la zona, el descomunal tronco se desplomó en el suelo del bosque, solo quedando en pie su mitad inferior. Sin exageración, todos los genins que se hallaban cursando la prueba en el bosque de la muerte, fuese en mayor o menor medida, escucharon el escándalo de tal evento. La persona más alejada al enfrentamiento entre Goten y la serpiente, era quizás Trunks. Por ello, a duras penas logró escuchar el alboroto producido por el inmenso árbol derribado a la distancia. Pero sí pudo evidenciar desde su posición, una inmensa columna de polvo y tierra que se elevaba muy por encima de las copas de los árboles, sin mencionar que sintió por completo el ki de Goten y no pudo evitar esbozar una sonrisa pícara de solo imaginar lo que sucedía. Maldita sea, Goten. Ya estás explicando lo que significa el ki. Y eso es el ki. Rayos. ¿Por qué siempre debo explicarlo de la misma manera? Preguntó tomándose la barbilla en un gesto casi aniñado, desviando su mirada hacia arriba y recordando cuando hizo tal cosa ante Videl y el equipo de Kakashi el día que los conoció. Con el Sannin, comenzaba a perder la cuenta de tantas veces que hacía estallar algo para explicar su punto. Las palabras no eran su fuerte. Las acciones sí. Orochimaru lo entendió. Si ese chico realmente era un usuario ki, entonces no tenía chakra, menos aún canales o red que permitiesen la circulación de la inexistente energía. 1. Bajo esas circunstancias, los genjutsus que básicamente manipulan, interrumpen o bloquean el flujo de chakra del sistema nervioso para crear una determinada ilusión en la víctima, no podrían funcionar bajo ningún concepto. Eso le dejaba solo con ninjutsu y taijutsu y este último no era su mayor especialidad. ¿Por qué este niño es capaz de usar el ki? Pensó totalmente desconcertado e incluso, sobrecogido. Era casi imposible figurar que Orochimaru reaccionara de tal forma, pues un individuo como él, no debería temerle a nada. Pero lo cierto es que, para alguien tan estudiado en el campo de las técnicas ninjas, aunado a su vasto conocimiento del cuerpo humano y el mundo shinobi como tal, le resultaba nada más y nada menos que un inexplicable fenómeno el chico que tenía frente a sus rasgados ojos amarillos de serpiente. Quizás a cualquier genin no le resultaría tan impresionante, pero alguien como él, sabía muy bien lo imposible que resultaba ser poseedor de ki. Sencillamente, era absurdo, en contra de toda naturaleza humana, a menos que ese niño fuera una clase de extraterrestre o algo parecido. No estaba del todo errado, pero la razón no era esa. Goten venía de otra dimensión, en donde el chakra no existía. Debo saber más sobre ese chico, debo saber más sobre ese ki. Apenas pensó en ello, el Sannin arrancó a una velocidad extremadamente rápida, al punto que desapareció de la vista de cualquier ser vivo. Superó por mucho la velocidad perceptible para el ojo humano, lo que significaba que su movimiento dentro del campo de visión de cualquier terrícola común, era al menos inferior a la 20ª parte de un segundo. Su veloz corrida levantaba polvo y tierra por doquier, llegando a agrietar la dura y enmohecida corteza de la gruesa rama a sus pies, en los cuales por cierto, canalizó chakra para hacer aún más veloz su desplazamiento. Daba vueltas alrededor de Goten, quien se hallaba indefenso, inmóvil, paralizado ante tan descomunal velocidad. Eso es todo. ¿Será tu fin?, se relamía en medio de una macabra sonrisa, estirando un brazo al frente y dispuesto a golpear con la punta de sus extendidos dedos, la base de la nuca del desprevenido muchacho, con una increíble fuerza que le dejaría inconsciente en un abrir y cerrar de ojos, si es que no lo mataba. Daba igual, su cuerpo vivo o muerto le serviría. Faltaba poco, estaba a escasos milímetros de asestar su golpe devastador cuando la sangre se le heló. El Saiyajin, de espaldas y con sus brazos cruzados, hizo su cabeza a un lado en el último instante, percibiendo en todo momento la asquerosa energía del Sannin sin siquiera verlo. No puede ser. Siempre lo supo. Pensó aterrado, mientras su brazo pasaba de largo sobre el hombro del chico quien,
Girando un poco su cabeza hacia atrás, lo fulminó con una mirada de ojos azabaches, tan intensa, que casi hablaba por sí sola. Es mi turno. Girándose a una velocidad que no pudo notar, el chico cubrió la boca del Sanin con una mano abierta, tan fuerte, que sintió que sus pómulos se iban a quebrar en medio del bruto apretón y, con poco menos que salvajismo, estrelló la parte posterior de su cabeza contra la inmensa rama sobre la cual estaban de pie. La rompió como si nada. Ambos caían al vacío. Goten sobre Orochimaru, sosteniéndole la cara aún con la misma mano. El pálido shinobi pensó que el hueso occipital de su cráneo se hacía añicos ante tan monstruoso golpe. Tenía que soltarse, de lo contrario, el chico lo estrellaría de la misma manera, solo que esta vez contra la dura tierra del bosque y a una altura que resultaría devastadora. En medio de la eterna caída, sorprendentemente Goten lo soltó. No tenía intención de terminar tan pronto. Orochimaru se alejó como pudo de su agresor, dando unas cuantas volteretas en el aire antes de caer con gracia sobre sus propios pies e intentando apartar el inmenso aturdimiento de su cabeza, la cual sostenía con ambas manos y se doblaba sobre sí mismo para intentar apartar el dolor. Ese niño era un maldito monstruo. Después de unos cortos pero sufridos segundos, levantó su rostro, para observar cómo el chico aterrizaba lentamente en contra de toda ley de gravedad a solo metros de él, casi burlándose con su sosegada actitud. El desgraciado también sabía flotar. Ahora, Orochimaru transfiguró la expresión anonadada de su rostro por una de placer total, casi de éxtasis. Había descubierto algo sumamente impresionante. ¿Quién sabe de qué sería capaz si ponía el sello maldito en ese muchacho y luego lo utilizaba como contenedor? Sería capaz también de usar el ki. Sería inmune a todo tipo de genjutsus. A menos, claro, que se deshiciese de la totalidad de su chakra de alguna manera, pero eso es algo que aún debía evaluar. No quería cometer un error, aunque después de todo, para eso estaban los experimentos. Muestra más. Quiero ver más. Repetía con locura una y otra vez, entre terroríficos alaridos estólidos que luego, se convirtieron en los chillidos de un desequilibrado mental, sin poder evitar reírse sonoramente de forma escalofriante. Fue tanto así que a pesar de su completa superioridad, Goten se asustó un poco. Estaba frente a una abominable criatura. «Deja de reírte así», exclamó corriendo a una velocidad muchísimo mayor a la del ninja serpiente, lanzándole una cegadora patada horizontal en la cintura que, para sorpresa de ambos, partió a Orochimaru en dos, al igual que su hermano hizo en la batalla contra los Cells Jr. Sí, a sus pies, yacía el cuerpo del tipo, roto en dos perfectas mitades. «Lo siento, señor. Es que me puso muy nervioso. No lo quería matar». Comenzó a gritar, doblando ligeramente sus rodillas y apretando ambos puños, con los ojos muy abiertos debido al susto y preocupación. «Maldita sea, Trunks tiene las semillas del ermitaño. Pero si está muerto, igual no van a servir». Su rostro palideció, cuando numerosas serpientes verdes comenzaron a brotar de la mitad superior e inferior de Orochimaru y se entrelazaban entre sí, como asquerosos y viscosos cordones, aproximando poco a poco ambas mitades y llegando a unirlas nuevamente en una sola pieza. Luego, el aterrador sujeto comenzó a ponerse en pie, sonriéndole como si nada hubiera pasado. «Vaya señor, qué bien que se puede regenerar», comentó visiblemente aliviado, después de apartar su asombro inicial. Es cierto que se sobresaltó cuando vio a las serpientes uniendo ambas partes, pero tenía que admitir que ahora estaba más tranquilo. ¿Por qué mejor no se marcha y no vuelve más? No va a poder ganarme. En efecto, el Saiyajin apenas estaba usando su velocidad, y ya era cientos de veces más rápido que su adversario, y eso sin mencionar la diferencia de poder físico. Orochimaru nunca podría evitar sus ataques, a duras penas resistirlos, así que era algo ilógico continuar. Pero tal y como ocurre siempre con los tipos malos, este solo pudo reírse de su aviso. «Me iré cuando obtenga lo que quiero y lo que quiero, está dentro de ti». Goten se estremeció ante tal declaración, llegando a apretar sus dientes un poco en señal de incomodidad. «Oiga señor, no diga eso, suena un poco raro. Mi mamá me dice que no hable con extraños y menos aún, que me vaya con ellos». «Pues tu madre es sabia», siseó con enfermiza lentitud, relamiendo sus labios con esa enorme lengua suya y provocando nuevamente crispación en el chico. Ahora, Goten tenía la piel de gallina por completo, sin mencionar el extraño escalofrío que recorrió toda su columna, hasta erizarle los pelos de la punta de su cola. De haber sido Trunks el receptor de tales palabras, ya habría volado al miserable sujeto junto con medio bosque. La prioridad era el Uchiha y su Sharingan, pero ahora Orochimaru estaba replanteándose la situación.
Usar a Sasuke no estaba descartado ni mucho menos, pero quería averiguar más sobre el ki y su naturaleza para, de ser posible, usarlo a su favor. Quizás la respuesta estaba en las células de ese chico que ahora que lo veía mejor, tenía una cola de mono. ¿Es un híbrido? Pensó en medio de una gran sonrisa que lograba desencajar el resto de sus rasgos, brindándole una enfermiza expresión. La idea de imaginar a alguien aparte de él, que hiciese experimentos cruzando seres humanos con animales, resultaba casi placentero. Quizás esa era la razón de la fuerza del chico. Era producto del exitoso cruce genético entre un humano y un mono, combinando las mejores capacidades de ambos y repotenciándolas gracias al entrenamiento, quedando solamente como rastro del peludo animal, la cola que nacía de la parte baja de su espalda. No obstante, era algo imposible de determinar hasta examinar el cuerpo del muchacho más de cerca, con atención y de ser posible, con la ayuda de su fiel Kabuto. Su teoría aún no explicaba infinidad de cosas y mientras más lo pensaba, surgían más detalles. Sus pensamientos quedaron a un lado cuando el Saiyajin adoptó una posición de pelea poco corriente, invitando a Sannin a dar el primer golpe. No pudo evitar abrir ligeramente sus ojos ante la sorpresa, pues la postura del chico, pese a verse simple y muy poco intimidante, era en realidad todo lo contrario. Pertenecía a un arte marcial impropia para alguien con su descomunal fuerza. ¿Pretende defenderse con Aikido? Sus ojos dorados emitieron un hilo de resplandor ante tanto interés. ¿Quién en su sano juicio instruía a un pequeño monstruo en tal disciplina? Romper huesos para él, debía ser como quebrar delgadas ramitas, así que esto estaba de más, casi fuera de contexto. Aún así era difícil conocer sus intenciones hasta no atacar. El Sannin, aceptando con curiosidad la propuesta del joven, comenzó a presionar su propio estómago con fuerza, tratando de inducirse a sí mismo al vómito. En efecto, sobre su tronco empezaron a evidenciarse los espasmos propios de las arcadas que anticipan al desagradable evento, con el añadido de que su pecho y cuello se ensanchaban a un punto mórbido e impresionante. Parecía que en realidad, iba a vomitar hasta las vísceras. Lo que sucedió, dejó a Goten boquiabierto y asqueado. Orochimaru alzó su cabeza, en lugar de inclinarse hacia adelante como toda persona que va a vomitar, abriendo su boca a un tamaño irreal para el que tuvo que desencajar los huesos de su mandíbula en medio de asquerosos crujidos, tal cual hacen las serpientes. Irónicamente, de su boca comenzó a emerger lentamente una gruesa víbora verde, que también abrió sus fauces para regurgitar una larga y afilada espada. La peligrosa arma blanca, capaz de dañar al diamante mismo si se lo proponía, giraba impasible en el aire, cortándolo en medio de una sibilante melodía que prometía muerte. Una vez capturada con gracia por la pálida mano del demonio, este no dudó en acariciar el mango entre sus delgados y gélidos dedos, sin poder contener la emoción que recorría cada fibra de su ser de solo imaginar la sangre que resbalaría con poco menos de lujuria, sobre la hoja de su amada Kusanagi. La expresión de Goten, inmutable. No lo culpaba. Desconocía lo peligrosa que era su espada. Aunque pensándolo bien, sin importar qué arma tuviese, el chico contaba solo con sus puños, pues ni un miserable portakunais llevaba encima. De modo que, o era muy tonto, o no tenía problemas en lidiar con un enemigo armado. Apostaba por lo primero. Grave error. Seguía confiándose en exceso, producto de ser un arrogante Sannin que juraba tener a Kami agarrado por la chiva. Cuando se decidió a atacar, lanzando una pulcra estocada al pecho con un movimiento no menos precioso de su muñeca, sonrió ante el hermoso sonido que producían los huesos del tórax del Saiyajin, quebrándose ante la inclemente punta de su legendaria arma, o al menos, eso fue lo que pensó. Todo ocurrió tan rápido, que tuvo que sentir un enorme dolor para detallar con claridad lo que sucedía. Primero se escuchó un asqueroso crack, seguido de un tintineante metal desplomado sobre el suelo. Goten, en el último de los instantes y usando la fuerza del oponente a su favor, desvió la hoja de la espada con su palma derecha abierta, por fuera del eje de su cuerpo. Orochimaru pasó de largo a su lado, mientras que con su otra mano libre, el Saiyajin golpeó el brazo del Sannin escasos centímetros por encima del codo, también con la palma abierta. ¿El resultado? Un brazo roto. Desplazar una articulación en contra de su movimiento natural, la lucha fácilmente, ni mencionar si el que hace esto, lleva a cabo tan impecable técnica y posee un abrumador poder. Orochimaru no lo podía creer.
Fue tan rápido, que en verdad creyó que los huesos rotos eran los del tórax del chico, no su cúbito y radio que le saludaban fuera de la cara anterior de su antebrazo, lanzando minúsculos chorros de sangre desde el interior. Apenas alzó su conmocionado rostro, se encontró con ese par de ónices que hacían de ojos del muchacho, pues el puño que estaba a punto de enterrarse en el abdomen del ninja desertor, sí que era imposible de ver. ¡Kaboom! Tronaron con fuerza y al unísono, la hilera de 10 inmensos árboles que estallaron al encontrarse con el cuerpo del indefenso Sannin. Sí, al unísono, pues tan veloz resultó su vuelo, que los troncos reventaron casi al mismo tiempo, haciendo del monstruoso evento algo de un solo sonido. La columna de polvo y tierra, de nuevo muy por encima de todos los árboles, logró evidenciar la Kakashi desde las afueras del bosque, sin mencionar el temblor que se hizo notorio bajo sus pies. Si supiera los kilómetros que le separaban del evento, se hubiera impresionado más. Un par de segundos después, una leve onda de choque finalmente le alcanzó, llegando a voltear un par de páginas de su novela pornográfica en mano, como si de una sutil brisa de verano se tratase. Apuesto a que Orochimaru tiene algo que ver, exclamó una alarmada Anko a espaldas del taciturno Younin. Hace una hora, un par de Chunins la condujeron al lugar donde reposaban 3 cuerpos sin vida. Pertenecían a 3 desdichados aspirantes de la aldea escondida entre la hierba. Todo cadáver habla por sí solo, forja su propia justicia, siempre y cuando reciba una interpretación adecuada. Y la interpretación de Anko le permitía saber quién andaba detrás de todo esto. Sí, así parece, contestó con una voz cargada de evidente fastidio, bajando su mirada compuesta de un solo ojo al librito naranja que sostenía con una mano. Yo también te puedo apostar algo. Apuesto a que Orochimaru se encontró con alguien que yo sé. ¿Cómo puedes decirlo de esa manera?, le reprochó la Kunoichi con desasosiego, llegando a colocar una mano sobre el hombro de su colega, para obligarlo a girarse y que la observara directo al rostro. ¿Acaso no sabes lo seria que está la situación? No puedo permitir que hayan más estudiantes muertos bajo mi tutela, siempre y cuando las muertes se deban a ese maldito monstruo. No pudo sorprenderse más. Quería matar a Kakashi con sus propias manos justo en ese momento. El Younin solo permaneció en silencio, se encogió de hombros y volvió a enfocarse en su poca productiva lectura de mierda. Descuida, prometo que yo mismo plantaré cada árbol que resulte derribado. Lo que ignoraba el Younin, totalmente iletrado en materia de jardinería, es que los descomunales árboles, ahora desplomados cual cadáveres en un campo de batallas, eran centenarios, de esos que tardan algunos siglos en alcanzar su tamaño definitivo. Una vez que Orochimaru destrozó los árboles, continuó su doloroso trayecto al menos durante 100 metros más, creando una profunda zanja con su cuerpo, que arrasó con arbustos y abrió la tierra, formando así un nuevo camino. Goten solo siguió el más que evidente rastro del Sannin. Al llegar al final, encontró el cuerpo de este despedazado y enterrado en medio de la zanja, cuyo fondo era difícil de observar dada la profundidad. Simplemente, el pálido individuo perdió la mitad inferior de su cuerpo en el trayecto. De hecho, Goten podría jurar que vio una de sus piernas completa tirada por allí mientras caminaba. Aparte de eso, su brazo seguía roto y con el mismo par de huesos afuera, el otro estaba completo, pero totalmente torcido y su cabeza, bueno, no podía verle el rostro porque su cuello estaba roto. Tenía la cabeza al revés. Creo que se me pasó la mano, jejeje. El muy tonto se llevó una mano a la nuca y cerró los ojos, reproduciendo el típico gesto inocente de la familia Son. A pesar de lo que había hecho, sabía que el tipo continuaba vivo, aún sentía su repulsivo chakra. En cualquier momento se iba a regenerar. Efectivamente, el grotesco shinobi dislocó nuevamente su mandíbula, abrió la boca a un tamaño descomunal y desde dentro de esta, comenzó a salir un nuevo Orochimaru, completamente intacto y lleno de una viscosa sustancia verde, que le recordó al señor Picoro cuando regeneraba algún miembro amputado. Mudó de piel, idéntico a las serpientes. Oiga señor, se le cayó esto. Gritó desde arriba al tiempo que le lanzaba la Kusanagi, la cual quedó enterrada justo a sus pies. Por increíble que pareciera, Orochimaru estaba sonriendo, emocionado ante el enorme poder del chiquillo que tenía enfrente. Jamás imaginó llevarse tan grata sorpresa en el examen. Desenterró la Kusanagi y, sin dejar de observar al niño mono asomado en la cima de la profunda zanja, saltó para ponerse nuevamente frente a él. Ya se lo dije. Váyase, no podrá ganar.
Goten le hablaba sereno y tranquilo, como si nada malo estuviera pasando, con ambas manos entrelazadas detrás de su cabeza y pateando pequeñas piedritas con el pie. Mientras más me lo pidas, más ganas tendré de continuar con lo nuestro. Goten podría jurar que al decir tales palabras, los ojos color ámbar de Sannin emitieron un leve pero notorio resplandor. En definitiva, disfrutaba de sobremanera lo que estaba haciendo. Eso, aunado a sus extrañas palabras, hizo que apareciera un pequeño tic nervioso en el ojo izquierdo del chico. No lo entendía muy bien, pero algo de ese sujeto le generaba una desagradable sensación. Una que Trunks sí hubiera sido capaz de captar muy bien y, dado su explosivo carácter, no hubiera tolerado de la misma manera. Sin darle tiempo a más nada, Orochimaru se le abalanzó con fiereza, como un destello, lanzando nuevamente gráciles estocadas y cortes horizontales con finos movimientos de muñeca. Manejaba la espada con sorprendente destreza, pero Goten, de brazos cruzados, esquivaba cada golpe. Todo resultaría casi imperceptible para cualquiera, pero para él, la fría hoja de metal se desplazaba en el aire a cámara lenta. Tras cada acometida punzante, el chico ladeaba su cabeza, pero esperaba hasta que la punta del arma estuviese a escasos milímetros de tocarle. ¿La razón? Disfrutaba la expresión de Orochimaru luego de cada ataque. El sujeto juraba que ya lo tenía y la desilusión tras cerrar el golpe, se hacía muy evidente en su rostro, causándole gracia al Saiyajin. Lo peor, Goten no se había movido de su sitio. No tenía necesidad de retroceder. Toda estocada dirigida a su tórax o abdomen, la evitaba con un leve giro sobre el mismo lugar, haciendo que Orochimaru pasara de largo y evidenciara cómo el chico jugaba con él, pues en ese preciso instante, era la oportunidad del Saiyajin para atacarlo como quisiese. Pero no lo hacía, solo lo fulminaba con la mirada y continuaba con los brazos cruzados. Los golpes verticales eran evadidos con la misma fórmula. Pura anticipación y reflejos. Simplemente, se quitaba de la trayectoria del arma. Los golpes horizontales. Maldito muchacho. Cada vez que Orochimaru blandía la Kusanagi, Goten doblaba la mitad superior de su cuerpo hacia atrás, aún de brazos cruzados. Era muy flexible. Nuevamente, lo hacía solo lo justo para que la hoja pasara rasante a escasos milímetros de su nariz, brindándole la sensación a su adversario de que al fin había logrado cortarle. Cuando atacaba a alguna de sus piernas, él simplemente levantaba una y la espada pasaba por debajo del largo. Hasta que Orochimaru se hartó e hizo un movimiento más amplio, probando si con la sorpresa, lograba cortar ambas piernas al mocoso. Lo que sucedió fue que Goten saltó y rápidamente, se paró sobre la Kusanagi, enterrándola con fuerza en el suelo. Más impactante, fue cuando el Sannin intentaba levantar su espada Jian con ambas manos, haciendo todo el uso de su fuerza. Ese chico que no debía sobrepasar los 50 kilos, pesaba incomprensiblemente una monstruosa barbaridad. Sentía que de continuar, le iban a estallar las vértebras. No podía desenterrar la Kusanagi. Cuando alzó su rostro, el sonriente chico le saludaba con la señal de paz y amor. Pero luego, abandonó su hipócrita seña para asestarle un monstruoso cabezazo en la frente. Como una sandía, el cráneo de Orochimaru estalló en pedazos y así, su delgada figura cayó desplomada sobre tierra, decapitada, al mismo tiempo que el tintineante metal de su Kusanagi que se encargó de ahogar el sonido. El cuerpo del ninja serpiente comenzó a transformarse en lodo, en una gran y viscosa masa de lodo, que empezó a moverse varios metros hacia atrás con vida propia para luego alzarse en el aire, tomando poco a poco la forma de un nuevo Orochimaru. Tenía una amplia gama de técnicas para regenerarse o sustituir su cuerpo. Pero hasta eso tenía un límite. Ahora, intentó un factor sorpresa. Levantado una mano, hizo que su preciada Kusanagi levitara en el aire y, ante el asombro y emoción de Goten debido al interesante evento, la empujó justo contra su estómago. No puede ser. Fue terror lo que sintió, al ver que la espada no logró atravesarle. Por más que la empujaba, la Kusanagi no penetraba ni un miserable milímetro el duro abdomen del joven guerrero, que tenía por el contrario, una expresión divertida en su rostro. Vaya señor, esta espada suya es impresionante. Parece mágica. Comenzaba el chiquillo tomándola del mango para observarla un poco mejor, sin importar que Orochimaru hacía todo lo posible por atraerla de nuevo a sí mismo. Antes, la vio solo como una espada cualquiera. Tiene un filo terrible, murmuró por lo bajo, desapareciendo todo rastro de su jovialidad. No pudo evitar pensar en la cantidad de gente que habría muerto bajo el filo de esa maldita hoja. Crack. Mientras la sostenía del mango y haciendo lo primero que se le ocurrió, Goten quebró la espada con su otra mano libre, asestándole un mortífero y penetrante golpe con sus dedos extendidos justo en la mitad.
Los pedazos de metal caían al suelo como si de un frágil cristal roto se tratase. Luego, lanzó el mango sobre los trozos de lo que alguna vez fue la Kusanagi, dio un rápido salto hacia atrás y, extendiendo su mano a la frente, la desapareció de la faz de la tierra con una poderosa y concentrada esfera dorada de ki. Donde alguna vez estuvo la legendaria espada Jian a sus pies, ahora había un inmenso cráter. La fuerza de la explosión mandó a Orochimaru a volar, destrozando con su cuerpo durante el incontrolable trayecto, otro inmenso árbol más. Pero en ningún momento le importó ni el dolor ni el horrible estruendo del tronco de 80 metros cayendo inclemente contra el suelo. No creía lo que veía. La Kusanagi, capaz de cortar casi cualquier material, no dañó al chico en lo más mínimo, ni siquiera su ropa. Peor aún, rompió la espada como si estuviese hecha de vidrio y luego la pulverizó. De legendaria, no tuvo nada para él. Maldito desgraciado. Gritaba arrojando espumarajos de saliva por su boca, temblando incontrolablemente de ira o era miedo. El Sannin no estaba seguro, hacía muchísimo tiempo que no sentía algo parecido. Estaba confundido. Esos sentimientos tan humanos, se le hacían equívocos, imprecisos, casi ajenos. En medio de su paranoia, los pensamientos valían una mierda. El raciocinio y la capacidad de análisis ya no formaban parte del frío y calculador Sannin. Esas cualidades, estaban completamente muertas. Por ello, no midió las consecuencias de su acto cuando, mordiendo su pulgar con furia, casi a punto de arrancárselo con los dientes, dibujó una delgada línea de sangre sobre el tatuaje negro ubicado por encima del dorso de su muñeca. Colocando la palma de su mano sobre el suelo, llevó a cabo su más grande invocación. Una nube de humo blanco cubrió un área increíble del bosque. Era inmensa, pero mucho más lo era el monstruoso animal que sobresalía de dicha nube, tan enorme, que ésta era incapaz de envolverle por completo. Maldita sea, Orochimaru. ¿Qué quieres? Sabes que odio ser invocado. Irrumpió una voz tan potente como el mismo rayo. Solo Shenlong sería capaz de igualar semejante monstruosidad de rugido. Era completamente ensordecedor. Las hojas de los árboles caían muertas de miedo. El suelo temblaba de pavor ante cada ligero movimiento serpenteante de la descomunal víbora morada. Era sencillamente, una aberración de la naturaleza. El larguirucho Sannin de casi 1,80 m de estatura, parecía una pequeña hormiga sobre la cabeza del gigantesco animal, cuyo globo ocular verde jade, tenía casi el doble de diámetro de su invocador. Te prometo 100. No, 200 sacrificios humanos si acabas ahora mismo con ese niño. Le gritaba Orochimaru a todo pulmón, para que su diminuta voz fuese escuchada por la serpiente de innumerables metros de largo. Goten se impresionó al verla, estaba conmocionado, pero no petrificado ni paralizado de miedo. En lo que a él respectaba, Shenlong era aún más inmenso e imponente, pero la apariencia de la serpiente no dejaba de ser aterradora. En su mente, no cabía cómo algo así era posible que apareciera de la nada. Presenció la invocación de Pakun en manos de Kakashi, pero esto rayaba en lo ridículo. Todos los árboles a su alrededor, se desplomaron en cuanto apareció en el bosque de la muerte, pues su tamaño era demasiado para ese estrecho lugar. La madera de los troncos caídos crujía bajo su incalculable peso, cosa que parecía molestar a la serpiente más grande del planeta. Odiaba ser invocada en lugares así de incómodos. ¿Un niño? ¿Te atreves a llamarme para que acabe con una miserable sabandija? Tendrán que ser al menos 300 sacrificios, porque esto es una falta de respeto. Si su tono de voz normal era exagerado, ¿qué decir cuando alzó su timbre para recriminar a Orochimaru su proceder? Los genins, a pesar de no captar las palabras como era debido, escuchaban en cada rincón del bosque el estruendo que producía la conversación de Manda. Era terrorífico. Sakura, a solo 1 kilómetro del lugar, comenzó a temblar de miedo. Tenía deseos de llorar, pues sabía que lo que sea que estaba ocurriendo, tenía relación con Goten y aquel horripilante ser que les atacó. No aguantaba el remordimiento. Tuvo que detener nuevamente su marcha y colocar a Sasuke con cuidado sobre la rama de un árbol. Ya debía faltar poco para encontrar a Naruto, pues si las indicaciones de Goten eran ciertas, ya cada vez le faltaba menos para alcanzar el final del sendero que provocó la ráfaga de aire de Orochimaru. Solo rogaba que su amigo estuviese sano y salvo. Desde hace minutos que comenzó a sentir pequeños temblores bajo sus pies, pero no fue algo que quedó en un hecho aislado. Sin saberlo, con la aparición de Manda el evento sísmico sería más frecuente. Del otro lado del bosque, Trunks sintió la poderosa energía de la víbora. Era más elevada que cualquier otra cosa que hubiera percibido hasta el momento en el mundo shinobi. Lejos de asustarse, estaba frenético por no poder presentarse y ver qué era lo que Goten estaba haciendo.
Quería presenciar la batalla, arrojar aunque fuese un solo golpe, para calmar esa sed de pelea que su sangre de Saiyajin imploraba saciar. ¿Y dónde está ese muchacho al que quieres que extermine? No lo veo por ninguna parte. Tronaba la voz de la víbora morada, que miraba al suelo de un lado a otro. Sol cual sola miraba cuando una pequeña vocecita clamaba por su atención. Soy yo, señor serpiente. Soy yo. Gritaba Goten, agitando enérgicamente los brazos y flotando a la altura de su cabeza, justo frente a su hocico, al menos a 50 metros sobre el suelo. Manda se impresionó por la capacidad de volar del chico, pero seguía siendo un miserable insecto que ni siquiera sentiría cuando lo devorara. ¿Es por esta mierda que me has invocado? Jamás has cometido semejante insensatez como la de hoy. Esto no se va a quedar a... Nunca en su vida, algo había golpeado tan bárbaramente fuerte a Manda. Sintió que el mundo le daba vueltas, cuando el diminuto puño de Goten, se estrelló con increíble potencia en medio de su nariz de serpiente. No pudo mantenerse erguida, de manera que se desplomó sobre su espalda y multitud de árboles perecieron bajo su monstruoso peso. Si la cosa seguía así, Kakashi debería renunciar como ninja para convertirse en jardinero. Orochimaru canalizaba el chakra en sus pies y manos para mantenerse aferrado a la cabeza de Manda, pues por poco sale volando como una indefensa hormiga por los aires ante tan bruto puñetazo. Era una batalla de proporciones titánicas, donde uno de los contendientes era un niño de menos de 1,60 m de estatura, mientras el otro, una serpiente de 100. Pese a ello, la cosa era más pareja de lo que se pudiese pensar. Manda apenas se erguía de nuevo cuando el chiquillo, volando a una velocidad indescriptible aún para sus desarrollados reflejos de serpiente, estrellaba con suma violencia sus dos puños extendidos hacia adelante, de forma simultánea, justo bajo la inmensa mandíbula del animal. Un precioso y desmesurado uppercut. El impacto, descomunal. La corteza de los árboles más cercanos estallaban ante la poderosa onda de choque producida por el monstruoso ataque. La invocación predilecta de Orochimaru pensó que sus colmillos inferiores atravesarían la parte superior de su cráneo, pues el castigo resultó demasiado bestial. Fue tanto así, que el descomunal cuerpo de Manda se despegó por completo del suelo, enviándola nuevamente hacia atrás a un inevitable encuentro contra el duro suelo de tierra del bosque y el nuevo puñado de troncos y madera que se triturarían bajo su grueso cuerpo. Hubo un temblor a lo largo de toda la zona 44 y sus áreas más aledañas. Humillante. Era como pelear contra una mosca excesivamente rápida, cuyos movimientos eran imperceptibles y su fuerza, similar a la de un gigante. El reptil se retorcía en el suelo, derribando y rompiendo todo tipo de vegetación y maleza con el movimiento serpenteante de su musculoso cuerpo, intentando reincorporarse para encarar al insensato muchacho. Orochimaru estaba paralizado, ahora sí, presa del pánico. ¿Qué ser en este mundo era capaz de mantener un combate a puño limpio contra Manda? Era algo imposible, inconcebible. No sabía qué hacer. Solo pudo aferrarse con firmeza cuando la serpiente inició su veloz desplazamiento, totalmente impresionante para un animal de su tamaño. Era tan veloz como el relámpago. Con su inmensa mandíbula abierta, se lanzó sobre el desprevenido e impresionado Goten y en medio de un sordo y seco bocado, lo engulló. El Saiyajin no se lo esperaba. La expresión de Manda, si tuviera como esbozar una, sería de desconcierto total. Sentía al muchacho dentro de su boca, quien luchaba contra la gigantesca lengua bífida para evitar ser deglutido. El Sannin no sabía lo que ocurría dentro de la serpiente cuando, sin previo aviso, resultó atravesado por un inmenso colmillo del reptil. Manda abrió la boca presa del dolor, incapaz de tolerar el daño que el chico le había propinado. Dentro de su boca, Goten había abrazado con fuerza uno de los enormes colmillos inferiores de la serpiente y lo arrancó desde la raíz, como si fuese una pequeña zanahoria que desenterraba del suelo. Luego, percibió el chakra de Orochimaru desde adentro de la boca de Manda y perforó el cráneo del animal con su propio colmillo, atravesándolo igual que mantequilla y por supuesto, también al Sannin en su superficie. Dos pájaros de un solo tiro. El monstruoso canino partió a Orochimaru nuevamente en dos, pues era muy grande como para atravesarlo así nada más. En medio del alarido de dolor, Goten aprovechó para escapar de las fauces de su depredador, no sin antes abrazar su viscosa lengua para arrancársela también cuando salió volando. ¡Ah, Arlik! Maldito niño. ¿Cómo te atreves? Juro que te voy a matar.
La ira tomó control del descomunal reptil sin lengua, que se batía de un lado a otro con furia, desgarrando el cielo en dos con su potente rugido de batalla, todo ello con el inmenso colmillo incrustado que se asomaba burlonamente por encima de su hocico. Orochimaru, por su parte, unió nuevamente sus dos mitades lo más rápido que pudo con la ayuda de sus serpientes verdes, para evitar caer desde la enorme altura en que se hallaba, pues a su invocación, no le importaba en absoluto la seguridad del pequeño Sannin arriba suyo. Goten observaba con horror cómo el monstruo destrozaba todo bajo él con cada leve movimiento. Era peligroso continuar con la pelea, pues alguien podría resultar herido, aplastado accidentalmente cual pequeña cucaracha. Tenía que terminar, por más que deseaba seguir jugando. Su ocupada conciencia no le permitió prever y evadir el ataque de Manda, quien estaba mucho más que apto para seguir peleando. Todo lo que pudo hacer fue colocar ambos brazos cruzados al frente, como reflejo, intentando disminuir el gigantesco impacto de la cola de la serpiente. ¡Bam! Tal cual como ocurrió con el Sannin, Goten se hallaba volando en retroceso, reventando con su duro cuerpo decenas de troncos a lo largo del recorrido. Algunos árboles se desplomaban, otros más gruesos, quedaban en pie pero con inmensos agujeros en el medio. El caso es que su desastroso viaje provocó estremecimiento por doquier, un temblor al que al parecer, todos en el bosque ya estaban habituados. Manda no terminó allí. Siguió al chico con su veloz desplazamiento serpenteante, para evitar que se recuperase, obligando al pequeño Orochimaru a sostenerse a como diera lugar para no salir disparado como el miserable insecto que en esos momentos era. Sin su lengua se le dificultaba hallar a su presa, pero aún contaba con su aguda visión y sentido térmico, con el cual por cierto, determinó que el chico del Dogi naranja tenía una temperatura corporal más elevada que la del humano promedio. No le había alcanzado aún cuando algo congeló su de por sí gélida sangre de reptil. De entre el monumental desastre y montaña de escombros bajo la cual se supone que se hallaba sepultada su víctima, salió disparada a los cielos una luz azul cobalto. Era el pequeño niño con cola. Su velocidad fue tal, que estalló en medio de un gigantesco cráter de innumerables metros de diámetro, el frágil suelo sobre el cual le hallaba tendido. Todos los árboles se estremecían y fracturaban por el violento y potente despegue del chico, quien se veía como un diminuto destello azul en los cielos. Hasta la descomunal víbora detuvo en seco su implacable avance, debido a la brutal onda de choque que rompió violentamente contra su cuerpo, producto del vuelo de Goten. Manda, impotente, alzó su mirada al firmamento, donde una intensa y resplandeciente luz dorada tan fuerte y brillante como la del mismísimo sol, logró cegarle sin clemencia por unos instantes, al lastimar su delicada y sensible retina. Allí estaba erguida la inmensa serpiente, intentando contemplar el inexplicable fenómeno junto al Sannin sobre su cabeza. Kien-san. Juró haber escuchado a duras penas y por última vez, cuando los fríos y helados dedos de la muerte acariciaron su gruesa garganta sin remordimiento ni pudor alguno. ¡Pum! Retumbó a lo largo de todo el bosque de la muerte cuando el inmenso y pesado cuerpo decapitado del impío reptil cayó sin piedad sobre el suelo, sin vida. Orochimaru saltó, bajándose de la cabeza de la serpiente mollada lo más rápido que pudo, pues sabía que lo que venía no era nada bueno. Se había metido con alguien a quien jamás pensó encontrarse en su vida. En medio del aire, suspendida en la pertinacia del álgido abismo, continuaba flotando la enorme cabeza de Manda en un momento inexplicablemente eterno, como si el tiempo se hubiera detenido, viendo con terror como el pequeño monstruo descendía nuevamente desde las alturas en medio de esa aura azul cobalto y, regalándole una sonrisa burlona e infantil, se detuvo frente a él, mientras le apuntaba a escasos centímetros de la nariz con la pequeña palma de su mano abierta. Lo último que vio, fue el intenso resplandor dorado que cubrió su cabeza entera para convertirla en polvo del universo. Tuvo tiempo, antes de desaparecer por completo, de formular una última pregunta en su mente, todo en medio de la lenta desintegración de lo que quedaba de su ser. ¿Qué demonios eres? Se quedaría sin respuesta. Manda, la poderosa y titánica serpiente a quien temía hasta el mismísimo Orochimaru, uno de los 3 legendarios Sannin de Konoha, había dejado de existir. Fin del capítulo. Notas del autor. Quería aclarar algunos puntos. 1. El asunto de los genjutsus. Para empezar, en Naruto se ha dejado bien claro cómo funcionan los genjutsus y en base a eso, es imposible que un ser con un tipo de energía diferente sea víctima de sus efectos. El ki y el chakra sí son diferentes, dejando por fuera lo que en la vida real significan. Al principio de Naruto definen el chakra como una forma de energía básicamente igual al ki. Hasta allí todo bien.
Pero entonces, Kishimoto inventa la cuestión del árbol y la fruta y nos damos cuenta que es imposible que una energía sea igual a la otra, simplemente por la forma en que se origina. En DB no hubo tal árbol. En todo caso, el Ki se parece mucho más al Haki por sus principios, al menos los dos primeros Haki son idénticos a propiedades típicas del Ki en DB vistas a lo largo de toda la serie. Son como más compatibles, por decirlo de alguna manera. Asimismo, ni Goten o Trunks podrían crear jutsus de agua o lanzar fuego por la boca solo haciendo unos sellos manuales y usando Ki. Espero que me esté explicando. Existen otros temas como la fuerza mental de algunos personajes. Vegeta, por ejemplo, fue capaz de soportar el control mental de Babidi a pesar de que este utilizaba magia desconocida, algo desde mi punto de vista, más abstracto y complicado aún. En cambio los genjutsus tienen muchas formas de evitarse, aunque varias están relacionadas con el chakra, interrumpir el flujo, inyectar chakra externo para interferir, etc. Volvemos al principio de energía antes mencionado. Pero obviando eso último, pues es motivo de mayor debate y especulación, el punto es que si no hay chakra en el sistema nervioso de ese ser, no se da la ilusión. Pude obviar ese detalle para hacer los encuentros más equilibrados, que es lo que hacen en muchos versus, pero se acuerda la igualación de energías para que todas las técnicas de un ser funcionen con otro y así la discusión sea más entretenida, pero la verdad, no es lo que ocurriría. El universo de Naruto, a pesar de contar con muchos más personajes y técnicas que el de DB, se ve muy limitado al ser solo terrícolas, poca segregación, por ello todo gira en torno al chakra. En cambio DB es universal, existe magia y otras extrañas habilidades que escapan de la explicación del Ki. No sé si me esté explicando bien, lo que quiero decir es que muchas técnicas dependen de si tu adversario tiene chakra o no y cosas así, como el camino Petra que absorbe ataques en base a chakra, pero tiene problemas con el senjutsu. Ahora, ¿por qué Ino sí pudo entrar en la mente de Trunks? Bueno, porque sus técnicas mentales son reales, no genjutsus. Ella realmente entra en tu mente. De hecho, esas técnicas del clan Yamanaka son clasificadas como ninjutsus, aunque sinceramente, no explican muy bien cómo funcionan, pero no se dice nada sobre que controlan el flujo de chakra del SNS ni nada por el estilo, así que decidí dejarlo como que si funcionan en cualquiera. 2. Hice una breve referencia al Aikido por puro ocio y por la relación que guarda en la vida real con el Ki. En DB, no Z, cuando se veían más las artes marciales, Goku afirma que practica Kung Fu, del que se le ve usar varios estilos. Pero aparte de eso, parecía adoptar a veces posturas de Kenpo. Recién me enteré que Mutaito, el maestro de Roshi, practicaba Kenpo, así que creo que eso lo explica. Por eso, quise inventar que pueden conocer algunas técnicas de otras artes marciales sin llegar a ser maestros. Lo que hizo Goten fue un desarme algo exagerado, el golpe estaba de más. 3. Lo de la Kusanagi. Es una espada que hasta puede cortar el diamante, pero ni siquiera fue capaz de dañar a Naruto con el Kyuubi 4 colas, por lo que asumo que menos a un ser del universo DB. La resistencia de ellos no se especifica, pero existen detalles en el manga y anime que sirven de orientación. Por ejemplo, Freezer soportó la explosión de Namekusei aún moribundo, su padre lo encontró en el espacio y lo reconstruyeron, recibiendo apenas un poco más del daño hecho por sus propios discos. Luego, Trunks lo corta como si nada, espada que luego usa contra Goku y la detiene concentrando un poco de ki en el dedo. Luego, la misma espada es rota por los androides. Lo digo por si a alguien le parece que exageré al poner que Goten rompe un arma legendaria, pero si la espada de Trunks que corta a un ser que resistió la explosión de un planeta fue quebrada, pienso que la Kusanagi también. Además, la misma espada Z fue rota, ¿no? Jaja, aunque en su defensa, usaron Kachinko, sí que la cagaron los Kaioshin. La Kusanagi es una katana en el manga y una espada Heian en el anime. La dejé como lo último porque si bien una katana es más mortífera, me gusta más el estilo de la espada china, es más bonito y vistoso, más o menos lo que sucede con las artes marciales chinas. Todo esto fue para aclarar esos puntos. Disculpen lo extenso. Agradecer a todos y todas como siempre, no me cansaré de repetirlo. Jajaja, me hace gracia un usuario pidiéndome a gritos actualización. Paciencia por favor, jaja, si ganara dinero por esto tienen toda la razón, pero como no es el caso, ténganme un poco de paciencia, por favor XD. La próxima semana estaré más tiempo libre porque me operarán de un hueso sesamoideo del pie, ya que practico fútbol y no soporto más el dolor. Solo trotando me comienza a doler. Por ello, no tendré práctica en las tardes, y ese tiempo lo usaré para escribir.
Aprovecharé de adelantar todo lo que pueda en ese tiempo. Use la idea de los números gracias a la usuaria Akane Kinomoto, que usa esto en sus fics para aclarar puntos jaja a los que no tienen cuenta para responderle. Gracias a Yachika por tu apoyo y que te guste tanto la historia. Bulmiita Tinmi, muchas gracias por tu constancia y que te haya gustado la actitud de Goten y la parte de su comparación con Goku. Y tienes razón, la parte de Trunks la saqué de la película de Broly donde hizo exactamente lo mismo jajaja Matt Stallinger, también agradecerte y espero que la pelea te haya gustado aunque fuera un poco. De todas maneras, no ha terminado. Ahora sí,